buenas tardes, estimados estudiantes y estimadas estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el lenguaje, ¿ya? El tema es el lenguaje. Bueno, espero que ya este tema lo hemos realizado, trabajado en clase y ahora vamos a dar un breve repaso para poder responder el libro. Sesión de aprendizaje, competencia. Escribe diversos tipos de textos en lengua materna, capacidad, utiliza convenciones del lenguaje escrito en forma pertinente, desempeño, reconoce las funciones del lenguaje mediante la información obtenida. Propósito, identifica los tipos de funciones del lenguaje en los ejercicios planteados. Entonces, ese es nuestro propósito el día de hoy, que usted identifique los tipos de funciones del lenguaje en los ejercicios planteados en el libro. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos. ¿Por qué signos? Tenemos, por ejemplo, el alfabeto, ya donde ustedes van a encontrar grafías, que son símbolos con las que podemos escribir algo, ¿no? Comunicarnos. Pueden ser orales, como nosotros estamos expresando por medio de sonidos, escritos o gestuales, bueno, ¿no? Un libro, y a través de las mímicas, de los gestos, en caso de para comunicarnos con los sordomudos, ¿no? Entonces, nosotros damos a conocer un significado, cada palabra tiene un significado y la relación que permiten que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con el resto, ¿ya? Entonces, debemos expresarnos y que la otra persona nos entienda. Bueno, tipos de lenguaje. Tenemos el lenguaje articulado y el lenguaje no articulado. El lenguaje articulado está compuesto por los planos del lenguaje, en este caso la lengua y el habla. La lengua es una norma convencional utilizada por toda una sociedad, ¿ya? Y también se puede decir que es abstracta porque está en la mente de cada individuo, y en cambio el habla es la concretización de la lengua, es decir, el habla es individual y en el momento en que ejecutamos los sonidos estamos concretizando el habla. Lenguaje no articulado son las señales de tránsito, gestos, sonidos como el de una ambulancia y los símbolos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa una calavera? ¿No? Significa peligro. Bueno, ahora vamos a ver las características del lenguaje. Tenemos la primera característica, que es universal. Solo los seres humanos pueden hacer uso del lenguaje. Es decir, otro ser existente viviente en la tierra no puede, solamente es exclusivo de los humanos. Racional, porque está en la mente, en la memoria, en el cerebro. Nosotros día a día vamos formando coherentemente palabras para podernos expresar y que nos puedan entender. Entonces hacemos uso de la inteligencia, ¿no? Doble articulación, porque tenemos dos articulaciones. Una articulación que es el morfema. En este caso tenemos a la raíz pastel, diminutivo it, que es otro morfema, que digo, son sufijos, it, o, en este caso que es el género, y la s, que es el número, ¿no? Y la segunda articulación ya son los sonidos que constituyen esta, pastelitos, ¿no? Entonces, esta es una representación del sonido, ¿no? De esta palabra. Bien, pasamos a lo innato, es propio del ser humano. El ser humano nace con ella y muere con ella, ¿ya? A través, es decir, hay formas de expresarse. Este ser humano tiene esa cualidad de poderse adherir a nuestra lengua, a nuestro lenguaje, comunicarse para poder sobrevivir, ¿no? Pasamos a las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje tienen que ver, en este caso, con los elementos de la comunicación. La función enunciativa, por ejemplo, está ligado al contexto, no a la realidad. Es decir, habla, en este caso el emisor tiene que hablar algo acerca de la realidad, ¿no? Ese mensaje es algo de la realidad, de lo que estamos pasando día a día. Tiene dos nombres también, llamadas representativa, denotativa, referencial o informativa, ¿ya? Ejemplo, el día miércoles será el examen, ¿no? Es algo de la realidad. Pasamos a la siguiente. Función expresiva, también llamada emotiva o sintomática, ¿no? Se da cuando el emisor expresa sus emociones. Ejemplo, ven que me muero por verte, ¿no? Uy, qué bien estás bonita, ¿no?
Entonces, o tal vez decir, no, uy, me mataste la sed con ese refresco tan agradable. Muy bien, pasamos a la función apelativa, también llamada conativa, ¿no? Conativa o la que expresa orden. Finalidad, percibir al receptor para que cumpla órdenes, súplicas, etc. Ejemplo, tráeme un cafecito, por favor, ¿no? Siéntate, ¿no? Pasamos a la función del lenguaje fática. En este caso, la fática es una función cuyo objetivo es verificar y garantizar el funcionamiento del canal, también llamado de contacto. Ejemplo, aló, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? ¿Me entendiste? ¿No? Funciones del lenguaje. Tenemos la función poética, va dirigido al mensaje en sí, relacionado con las poesías, ¿no? También llamada estética, por tener belleza, ¿no? Por tener una forma de hablar con melodía, con palabras sugestivas que te llegan al sentimiento, al corazón. Va dirigido al mensaje. Por ello, pues vamos a ver un ejemplo. Caminantes son tus huellas y el camino y nada más. No un bello poema o un versito de un poema. Función lingüística. La función lingüística está destinada a indagar todo lo relacionado al código o lengua, también al lenguaje. Ya se llama, o también puede ser llamado de glosa. ¿Qué entiendes por hiato? ¿Qué compone la oración? En este caso, ¿qué es el sujeto? ¿Qué es el predicado? ¿No? Todo lo relacionado a la lengua o lenguaje. Ahora vamos a ver las funciones del lenguaje en el proceso de comunicación, con los elementos, los relacionados con los elementos de comunicación. El contexto relacionado a la función referencial, la expresiva a la función del emisor. En este caso, la función expresiva está relacionada con el emisor, ¿no? Tenemos a la conativa, que está relacionada con el receptor, ¿no? El que va a recibir las órdenes. Y poética es el mensaje, ¿no? La forma de cómo llegar al receptor. La fática tiene que ver con el canal. Si hay un buen canal, está libre de interferencia, ruido, entonces el mensaje será claro. Y tenemos a la metalingüística relacionado con el código, es decir, todo acerca de la lengua. Espero que hayas entendido, y también para poder aclarar un poquito más las ideas, te invito a ver este tema en YouTube, ¿ya? Luego trabaja el libro, por favor. Capítulo 3.